Pues les vamos a presentar análisis estadístico para evaluar el efecto de la vacunación en California sobre el número de contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID-19. En esta pandemia, los científicos han trabajado en equipo y rápido para desarrollar nuevas vacunas o protección contra el COVID-19. Debido a esta rapidez en el desarrollo de las vacunas, no ha generado tanta confianza en la población porque se piensa que hay pocas pruebas. Sin embargo, los fabricantes han desarrollado varias pruebas en las cuales determinaron la eficiencia de unas pruebas clínicas que oscila entre el 85 y 95% para las vacunas que se están utilizando en Estados Unidos. La CDC y la FDA aprobaron estas vacunas, pero les realizan un monitoreo constante después de esta aprobación y por esta razón tenemos datos importantes. California siempre se ha caracterizado por ser un estado antivacunas. En este caso, pues no fue la excepción. Sin embargo, al principio se logró un avance relativamente rápido con una pendiente alta hasta junio, que llegó casi que al 50% y del 50% al 60% solamente ha llegado desde junio a diciembre. Entonces ha sido un poco lenta y no han podido llegar a la inmunidad de rebaño. El comportamiento ha sido similar al resto del país. Entonces, nuestra pregunta de investigación es: ¿qué efecto tiene la vacunación de la población de California sobre el número de contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID-19? Y nosotros esperamos tener una disminución significativa en el número de contagios, hospitalizaciones y muertes para vacunados, que los cambios sean significativos entre vacunados y no vacunados y que haya una correlación entre las personas no vacunadas o vacunadas y los niveles analizados en el presente proyecto, que es decir, contagios, hospitalizaciones y muertes. Ya como tal, hablando un poco de los datos, estos datos vienen de una base de datos publicada por el CDC de California, en la que se incluye el número de casos o contagios, hospitalización y muerte para dos grupos, vacunados y no vacunados. Como se puede observar acá, presentamos los datos. Bueno, entonces, inicialmente se verifican los supuestos de normalidad y homocedasticidad con las pruebas estadísticas. En este caso se utilizaron de Agostino y Pearsons y Crystal Wallis para vacunados y no vacunados, dependiendo del caso, en contagios, hospitalizados y muertes. Se encontró para los supuestos de normalidad que en ninguno de los casos es normal, debido a que tienen en todos los casos un p-value muy bajo, menor a 0.05, que es nuestro alfa definido. Y bueno, pues eso significa que nosotros rechazamos la hipótesis nula, que significa que la distribución es normal, y aceptamos que la distribución no es normal. De la misma manera, se evaluó la homocedasticidad con el test de Leven para no vacunados y vacunados, los dos grupos, y se encontró que las varianzas son, o sea que las varianzas son diferentes, es decir, se define esto porque el p-value es menor a 0.05, es un valor bajo en todos los casos, digamos, en todos estos casos. Y se rechaza la hipótesis nula, que es que existe homocedasticidad. Esto se puede ver también un poco en los histogramas. Acá hay una particularidad que es importante resaltar, que las frecuencias tanto en muertes, hospitalizaciones y contagios tiene una frecuencia, la más alta es para los vacunados, es de 0, es decir, que hay 0 casos para los vacunados, en la frecuencia más alta. Y es muy diferente al comportamiento de los no vacunados. Y ahí se puede ver también que no hay una distribución normal, no se encuentra la campana de Gauss. Por otra parte, se hizo una evaluación de las medias. Se utilizó una prueba estadística no paramétrica de Mann-Whitney U, en donde se utilizaron 3 escenarios: contagios, hospitalizaciones y muertes, y se encontró que el p-value también es muy bajo, por debajo del 0.05 definido, es decir, que se rechaza la hipótesis nula en la cual se especifica que las medias son iguales. Por esta razón, existe una diferencia de medias importante en esto. Por otro lado, se realizó también la correlación en la cual inicialmente se verificó normalidad y homocedasticidad
Para los casos totales, en este caso se utilizó la prueba estadística de Agostino, se encontró también que los p-values son muy bajos y se puede rechazar la hipótesis nula, es decir, que no tiene una distribución normal. De la misma manera, la homocedasticidad también se rechaza utilizando el test de Leven por la misma razón. El p-value es muy bajo, por debajo de 0.05. Por último, se determinó el coeficiente de correlación utilizando el test de correlación de Spearman para los tres parámetros, es decir, contagios, hospitalizaciones y muertes, y se encontró un p-value muy bajo también, por debajo de 0.05. Acá en el box plot podemos ver cómo se diferencian las medias, digamos, en este caso, entre no vacunados y vacunados, las medias son diferentes. Y de la misma forma, la varianza es también muy diferente. Por ejemplo, acá se puede observar en esta parte del diagrama de bigotes y cajas en los bigotes. Acá como tal se presenta el porcentaje de no vacunados en las correlaciones con respecto a los niveles y en cada uno de estos se presenta el coeficiente de correlación, encontrando que las muertes tienen el coeficiente de correlación más alto y los tres casos son positivos, 0.97, 0.9 para hospitalizaciones y 0.93 para contagios. En este caso también se presentan las gráficas, por último, en la cual se muestra la relación entre el porcentaje de no vacunados, de personas no vacunadas en azul, y los casos, hospitalizaciones y muertes. En este caso son casos, hospitalizaciones y muertes. Entonces ya hablando un poco sobre el análisis, se encontró que las medias de los vacunados y no vacunados son significativamente diferentes para los tres niveles. Entonces eso significa que estar vacunado es un factor importante al compararlo con el grupo de no vacunados. Afecta significativamente. La segunda parte del análisis encontramos que las varianzas son diferentes, implican que el rango de observaciones es más amplio para los no vacunados, es decir, que este es menos homogéneo el comportamiento. Después se evidenció también que los casos de muerte para vacunados se mantienen cercano a cero, a diferencia de hospitalizados y contagiados. Sin embargo, estos dos últimos también tienden a disminuir significativamente. La correlación entre niveles, por último, y la población no vacunada es positiva, es decir, que se ve afectada. Y como conclusiones, entonces, se demostró que la correlación entre la gente no vacunada y el aumento de casos, hospitalizaciones y muertes es positivo. Es decir, que sí hay una correlación y la más alta es para las muertes, como se mostró previamente, seguida de la hospitalización y por último los casos. Como segunda conclusión, encontramos que hay diferencias significativas entre vacunados y no vacunados con respecto al número de casos, muertes y hospitalizaciones en California. Todos estos casos es importante aclarar que son específicos o se pueden inferir en la población únicamente de California. Como tercera conclusión, encontramos que la población vacunada tiene riesgo significativamente menor en los tres niveles o escenarios. Y por último, que este estudio puede ser útil para explicar con cifras a las personas que no crean en las vacunas, cómo pueden traer beneficios las vacunas.